En mi vida anterior, mi hermana menor discutió con un camarero. Cuando el camarero estaba a punto de servirle sopa caliente, me usó como escudo. Inesperadamente tenía una obsesión con las ranas infiltradas. Después de quedar desfigurada, recibí una gran donación de una persona de buen corazón y me convertí en una bloguera inspiradora. Mi piel también volvió a su estado original. Sin embargo, mi hermana menor no logró nada. En la pobreza y la desesperación, dio su último aliento a regañadientes. Ahora, he renacido. Cuando la sopa caliente estaba a punto de salpicarle la cara, no me jaló para evitarlo. Ella creía que mientras estuviera desfigurada en esta vida, podría repetir mi gloria. Pero no sabía que sigo siendo la mujer más rica, mientras que ella solo puede vivir como una esposa afligida con una cara fea. Gracia. ¿Por qué no ayudaste a tu hermana cuando se peleaba con los demás? ¿Así te comportas como hermana mayor? Al escuchar las críticas persistentes de mi madre y ver su rostro, que parecía 20 años más joven, me di cuenta de que había renacido. Mi hermana menor me miró con crueldad y dijo con impaciencia: Grace, lo estoy pasando fatal. Quiero tomarte con leche. Cómpramelo. ¿Cómo podría olvidarme de este restaurante de ollas calientes? Este es el comienzo de mi pesadilla. Ese día, como siempre, mis padres y mi hermana menor me dejaron y fueron a comer estofado juntas. Mi hermana menor siempre había sido consentida y terca. Tuvo una pelea con el camarero del restaurante. Aunque el camarero se disculpó, ella no lo dejó pasar. La amenazó con echarle encima la sopa caliente. Pero ella siguió insistiendo. Sin embargo, me llamó en secreto al restaurante de ollas calientes. Mi hermana menor y yo nos parecíamos. Cuando se escondió afuera, soporté el fondo hirviendo de la olla y las maldiciones del camarero. Mi piel estaba cubierta de ampollas aterradoras. Pálidas y aterradoras. Y se caían al más mínimo roce. Les rogué que me llevaran al hospital. Pero estaban demasiado ocupados consolando a mi asustada hermana menor y no les importaba en absoluto mi vida ni mi muerte. Ese dolor punzante me acompañó durante muchos años. Y también me llamaban bicho raro. Me menospreciaban en todas partes. Por suerte, iba a Finchley. Después de que este incidente se volviera popular, recibí el patrocinio de una persona de buen corazón. Él también sufrió desfiguraciones en su infancia y pudo empatizar conmigo. No tuvo hijos y me dejó una gran herencia tras su muerte. El proyecto de investigación científica en el que invirtió me curó la cara. No me diferenciaba de una persona común y corriente. Y aún más radiante. Gracias a esta experiencia, me convertí en una bloguera inspiradora. Y mi carrera prosperaba. Mientras tanto, mi hermana menor dejó la escuela muy joven y se puso a trabajar en una fábrica. Se casó con un hombre que la trataba con violencia. Como no podía permitirse una casa, vino a la puerta de mi lujosa mansión. Como siempre. Con arrogancia me pidió 5 millones de yuanes. Claro que sí. Pedí amablemente a los guardias de seguridad que la sacaran. Finalmente, habiendo cumplido mi respuesta, murió bajo los puños de su violento esposo. Ahora, he renacido al momento anterior a mi desfiguración. Pero todo parece un poco diferente. Recuerdo eso en mi vida anterior. Mi hermana menor no me pidió que comprara té con leche. Simplemente se justificó diciendo que se sentía mareada y se fue del restaurante de ollas calientes. Antes de irse, dijo que hacía demasiado calor y me obligó a ponerme su abrigo. Lo cual también se convirtió en la razón por la que me equivoqué y el camarero tomó represalias. Sin embargo, todo parece diferente ahora. ¿Será que mi hermana menor también ha renacido? ¿Pero cómo sabía que el camarero le echaría encima la sopa caliente porque me echó? ¿De verdad fue amable? Te pedí que me compraras té con leche. No me oíste. Mi hermana menor me ordenó con arrogancia. Mi madre me dio una bofetada y dijo: vete rápido. Aún no estoy muerto. Y ya estás intimidando a tu hermana. Tu hermana es demasiado amable. Siempre piensa en ti e incluso te invitó a comer estofado. ¿Qué eres? Para merecer sentarte aquí. Crecí con mi abuela y no viví con mis padres hasta los 15 años.
Así que no me tenían ningún cariño. En mi vida anterior, esto me dolió muchísimo. Hice todo lo posible por mostrarme. Esperaba recibir un poco de su cariño. Pero después de quedar desfigurado, se sintieron aún más insatisfechos conmigo. Ni siquiera me permitieron sentarme a la mesa del comedor y dijeron que les dio asco verme. Ahora. Aún no es demasiado tarde. Esta es una oportunidad verdaderamente divina. Me puse de pie obedientemente. Pero en lugar de salir, me escondí a un lado. Vi al camarero con una olla humeante y caminando hacia mi hermana menor. Mi hermana menor inconscientemente se acurrucó. Pero entonces, como si ya lo hubiera decidido, le puso los ojos en blanco desafiante al camarero. Al segundo siguiente la sopa hirviendo le salpicó la cara. Soltó un grito estridente. Se cubrió la cara y siguió rodando por el suelo. Esto preocupó mucho a mis padres. Después de patear a mi hermana menor varias veces, el camarero salió corriendo. Mi padre fue rápidamente a revisar la herida de mi hermana menor. Y mi madre me dio una bofetada. ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué no protegiste a tu hermana?, gritó mi madre histérica. Me toqué la mejilla y sonreí lentamente. Estoy seguro de que mi hermana menor también ha renacido. Debe envidiar mi gloria en la vida anterior y quiere repetir mi camino. Pero ¿cómo podría saber lo difícil que es recorrer este camino? De verdad quiero ver cómo puede cambiar las cosas con esa cara fea. 3. A mi hermana menor la llevaron al hospital. En mi vida anterior, cuando me quemé, no estaban tan ansiosos. Pensaron que era un gasto innecesario y no me dejaron ver a un médico. Incluso dijeron con indiferencia que una pequeña herida se podía curar con un poco de salsa de soja. Lo que hizo que mi herida se deteriorara aún más. Cuando gemí de dolor, estaban extremadamente impacientes. ¡Qué ruido! Es solo una escaldadura. ¿De verdad eres tan delicado? Pero claramente tuve una quemadura de 3er grado bajo. Si no me trataban, me infectaría y podría incluso morir. Incontables noches. Miré al techo. Soporté el dolor punzante. Y no me atreví a emitir ningún sonido. Soporté su repugnancia e indiferencia hacia mí, y quise quitarme la vida una y otra vez. Aunque después me hice inmensamente rico, ese recuerdo se convirtió en una pesadilla inolvidable. No sé a cuántos psicólogos consulté. Pero ninguno funcionó. Seguía necesitando pastillas para dormir. Pero en esta vida, todo es diferente. Vi cómo llevaron a mi hermana menor al hospital de inmediato y encontraron al mejor médico. El médico trató la herida de mi hermana menor y le dijo que necesitaba reducir la inflamación en esta etapa, y que la herida no podía estimularse de ninguna manera. Durante su hospitalización, debido al dolor, mi hermana menor no pudo dormir en toda la noche y vino a pelearse conmigo. Grace. Si no me hubieras dejado sola. ¿Cómo pude haberme lastimado tanto? ¡Qué fastidio! ¿Qué clase de doctor tan malo es este? Ni siquiera me dejan tomar té con leche ni comprarlo. ¿Por qué debería sufrir tanto mientras te ríes de mí? No, tú también deberías sufrir conmigo. El dolor volvía loca a mi hermana menor. Había olvidado por qué me había alejado deliberadamente y decía que la ignoraba deliberadamente. Lo que la hizo sufrir muchísimo. Con una expresión feroz en el rostro, tomó una olla de agua hirviendo y estaba a punto de verterla sobre mí. Esperaba que yo tuviera tan mala suerte como ella. Pero estaba bien preparado y no la dejé conseguir lo que quería. Esquivé el agua hirviendo. Como siempre. Fingiste ser una hermana mansa y sumisa. Si me lastimo, ¿cómo puedo cuidarte? Te compraré lo que quieras comer. Por favor, no me regañes más. ¿De acuerdo? No sirves para nada. Mi hermana dudó un momento. Pero me dejó ir temporalmente. Después de llegar a casa. Sin las restricciones del médico. Mi hermana no le prestó atención a su dieta. Según sus gustos, le compré té con leche. Tiras picantes. Mariscos. Mi hermana comió con mucho gusto. Pero en mi corazón. Me burlé. En mi vida anterior. Aunque seguí las restricciones dietéticas,
aún me quedaron cicatrices antiestéticas. Sin embargo, mi hermana confiaba en que me curaría en el futuro. No se tomó en serio las restricciones dietéticas. Lentamente, aparecieron cicatrices rojas e hipertróficas en su rostro. Esas cicatrices eran como garabatos de 100 pies en su rostro completamente negro. Se veía extremadamente aterradora. Pero no tenía ni idea de cómo era. ¿Por qué? Para evitar que mi hermana tuviera pensamientos negativos, mis padres rompieron todos los espejos de la casa. Mi hermana tenía tanto dolor que no podía dormir. Cuando fue al baño en mitad de la noche, no paraba de quejarse. Maldita sea. ¿Por qué duele tanto? Pero vi que Grace no tenía muchos problemas en ese momento. Olvídalo. No importa. No dolerá, como mucho, un mes. Vale la pena por una vida de gloria y riqueza. Oí a mi hermana susurrar y sonreí en silencio. Gloria y riqueza. ¿Qué va? Ni lo pienses. De ahora en adelante. Disfruta de tu vida como un monstruo feo. Mi querida hermana. Por la lesión de mi hermana. Mis padres estaban completamente concentrados en ella. En cambio, yo tenía más tiempo. Así que me dediqué a estudiar. Cuando volví a obtener el primer puesto en el examen, la escuela me pidió que eligiera un regalo. Elegí un Kaikain. Y había un pequeño espejo dentro. Sabía que mi hermana definitivamente me robaría mis cosas. Cuando mi hermana agarró el Kaikain y vio su aterrador rostro con claridad por primera vez, se asustó tanto que gritó. Pensó que podría soportar la fealdad pasajera. Pero después de todo, había sobreestimado su capacidad para soportarlo. Porque es así. En mi vida anterior. Aunque mi herida daba miedo. No era ni de lejos tan aterrador como el de ella ahora. Su cara supuraba pus en cualquier momento. El líquido amarillo le resbalaba por las mejillas. Y fue de lo más asqueroso. Mi hermana gritó y tiró cosas. Lo que hizo que mi madre se sintiera muy angustiada. Al ver que me quedé indiferente, mi madre me dio una bofetada. ¿Quién te dijo que trajeras el espejo a casa? ¿Qué te pasa? Su voz estaba distorsionada por la ira. Fingí estar agraviado y dije, mamá, lo siento. Escondí el Kaikain en mi mochila. No esperaba que mi hermana lo aceptara. Tu hermana está en este estado ahora. ¿Por qué estás bien? Ve y hazle un injerto de piel a tu hermana. Mientras mi madre decía esto, buscó un cuchillo. Quería arrancarme la piel de la cara. Y en silencio encendí la grabación de mi teléfono. Fingí miedo y dije, mamá, el médico dijo que mi hermana necesita reducir la inflamación antes de hacerse un injerto de piel. No puede hacerlo en esta etapa. Cuando pueda, le haré un injerto de piel. Siéntete libre de usar mi piel, pero mi hermana es mi familiar. ¿Cómo podría resistirme a separarme de esta cara? Al ver mi aspecto ansioso, mi madre no supo qué más decir. Mi hermana me miró con avidez y apretó los dientes al pensar que podía hacerme un injerto de piel. Tu piel será para mí, menos la de tu espalda. Es demasiado áspera. Quiero la de tu cara. Sí. Sí. La piel de la cara. Mi madre repitió rápidamente. Claramente el médico dijo que la piel de la espalda se puede usar para trasplante. Pero la piel de la espalda de mi hermana es oscura. Áspero. Y tiene muchos granitos. Claro que no quiere usarlo. Ella sabe que si espera unos años, habrá mejor tecnología. Pero no quiere esperar ni un minuto e insiste en usar la piel de mi rostro como transición. Sigue siendo tan cruel y egoísta como siempre. Escuché a mi hermana decir con saña que solo la están desfigurando. ¿Cuál es el problema? Cuando me haga famosa. Usaré los mejores materiales. Entonces, ¿qué suspiro? Seré más hermosa que ahora. Sí. Mi madre la animó. Mi hermana anotó mi apariencia en la vida anterior y empezó a hacer publicidad negativa. Se presentó como una chica fuerte e inquebrantable tras quedar desfigurada y ganó muchos fans. Viendo su popularidad en constante aumento, mi hermana mostró una sonrisa satisfecha.
Mis padres le aconsejaron que se sometiera a un tratamiento. Pero ahora que disfrutaba de la alegría de ser famosa, dijo con impaciencia, quiero seguir con esta imagen. ¿Entiendes lo que es una persona? Si me curo ahora, todos mis fans huirán. Y no podré hacerme rico. Déjame en paz. Sé lo que hago. Solo espera a que gane mucho dinero en el futuro y disfrutes de una buena vida conmigo. En esta vida, mi hermana no tuvo un amorío adolescente con un novio gamberro. Aún así, decidió dejar la escuela. Habiendo abandonado el tratamiento. Su lesión fue aún más aterradora que la mía en mi vida anterior. Además de las cicatrices hipertróficas. Se le caían trozos de piel cuando hablaba. Era como un fantasma. Y ni siquiera mis padres se atrevían a mirarla. Pero mi hermana estaba muy orgullosa. Pensaba que estaba a un paso del éxito. Bajo su dirección. Finalmente esperó una entrevista. Esta fue la clave para que me hiciera famoso y consiguiera patrocinio en mi vida anterior. Estaba decidida a triunfar. He soportado mucho dolor. Pero sé que todo estará bien. El camarero también lo pasa mal. Debió arrepentirse y huir. Mira. Quiero decirle. Vuelve. No te culpo. En mi vida anterior. Tras aceptar mi desfiguración, le dije generosamente a la cámara que creía que la apariencia no lo es todo en una persona. Y que aún tenía un futuro prometedor. Mostré mi excelente boleta de calificaciones como prueba. Estas palabras conmovieron a muchas chicas. Haciendo que ya no se preocuparan por su apariencia, sino que se esforzaran por mejorar. Esta entrevista me convirtió en una diosa inspiradora y también captó la atención de mi patrocinador. Pero mi hermana era diferente, aunque imitó mi camino. No tenía una boleta de calificaciones bonita. Así que, naturalmente, no había un contraste tan marcado. Ella también se dio cuenta de esto. Así que se centró en su personalidad gentil y amable. Y de hecho causó una fuerte reacción. ¡Guau, guau! ¡Qué chica tan amable! Sigue siendo tan positiva y optimista a pesar de estar desfigurada. Aunque su cara ya no es bonita. Creo que es la más guapa. Los elogios de los internautas hicieron que mi hermana se sintiera eufórica y le gustó aún más la actuación. No mencionó la pelea con el camarero. Solo dijo que fue un accidente. El camarero. Por miedo. Huyó para evitar el castigo. Lo que la hizo sentir muy culpable. Vuelve. No te culpo. Insistió en gritarle a ese camarero por internet todos los días. Le pedía que dejara atrás su carga y volviera a la sociedad. Disfrutaba de la vanidad que traía internet. Pero finalmente descubrió que algo andaba mal. Según su vida anterior. Tras ver este informe, el patrocinador tomó la iniciativa de contactarme al día siguiente. Me llevó a tratamiento y me envió a una prestigiosa escuela. Me transformó de una niña pobre a una joven rica. Alguien a quien solo podía admirar. Pero ahora. Claramente todo se replicó según mi plan. Después de un mes el patrocinador que ella tanto esperaba aún no había aparecido. Mi hermana ya no podía estarse quieta. Seis Grace. ¿Conoces a Taylor? ¿Un pez gordo y muy rico? Cuando mi hermana preguntó directamente. Me pareció gracioso, menos porque estaba tan impaciente. Además, ¿qué derecho tiene a cuestionarme? En estos últimos días. Aunque a menudo le compraba bocadillos, mi hermana menor seguía desquitándose conmigo. Me ponía chinchetas en el arroz y me pegaba el pelo con pegamento. Me intimidaba de forma descontrolada y estaba deseando verme derrumbarme. Pero yo permanecí tan tranquilo como siempre. Porque sé que no podrá seguir portándose mal por mucho más tiempo. Ahora. Fingí estar confundido y dije, ¿de quién estás hablando? Mi actuación es mucho mejor que la de ella. Mi hermana menor estaba inquieta y murmuraba para sí misma en voz baja. No está bien. Claramente es cosa del pasado. Apareció justo después de que los medios lo informaran. Fingí no oírlo y amablemente se lo recordé. Hermana. Ya casi es tu cumpleaños. ¿Vas a hacer una fiesta como antes?
Mi hermana menor gritó furiosa. Estoy en este estado. ¿Y sigues pensando en una fiesta de cumpleaños? ¿En qué piensas? No en la fiesta. Con mi recordatorio. Finalmente recordó que en mi vida anterior, después de la entrevista, fui a una fiesta. En ese entonces mi hermana menor estaba celosa de mi fanfarronería y no fue a la fiesta. Pero fue entonces cuando el patrocinador decidió patrocinarme. En ese momento finalmente mostró una expresión de extrema molestia. No se atrevió a desviarse en lo más mínimo. Me miró con crueldad y dijo, «Le pediste a la escuela que me hiciera una fiesta». Miré a mi hermana menor en shock y dije, «Solo soy un estudiante. ¿Cómo podría tener esa habilidad? Además, ya dejaste la escuela. ¿Y tus notas?». Dejé la frase sin terminar. Y mi hermana menor empezó a gritar y a maldecir otra vez, soltando todo tipo de palabrotas. Bajo la presión de toda la familia, acepté intentarlo. Acababa de ganar el campeonato en la Olimpiada. Y el director me dio buena cara. Además, lo convencí diciéndole que mi hermana menor era muy popular ahora. Y que esto podría mejorar la reputación de la escuela. El director finalmente accedió. Decidió organizar un banquete de ayuda estudiantil para mi hermana menor. No fue el banquete de celebración que se celebró después de ganar el primer premio en la Olimpiada de mi vida anterior. Naturalmente. Habiendo cumplido mi respuesta, mi hermana menor no notó la diferencia. Cuando supo que sería la protagonista del banquete de ayuda estudiantil. Su orgullo llegó al límite. Pasaba todos los días en casa investigando qué ropa ponerse para sorprender a todos. Incluso empezó a pedir préstamos para comprar artículos de lujo. Mi madre no pudo evitar persuadirla con delicadeza varias veces. Mi hermana menor dijo distópicamente, «Estoy a punto de tener 100 millones. ¿Qué es este dinerito? No seas tacaño y arruines mi plan». Entonces dejó escapar un suspiro sordo. Miró mi rostro terso con envidia y dijo, «Grace. No te confíes. No me importa tu piel. En ese momento. Seré 100 veces más hermosa que tú». ¿De verdad es posible? Mi tonta hermana. Me burlé en mi corazón, pero puse la expresión más piadosa en mi rostro y dije. Por supuesto. A las 7 el día del banquete de ayuda estudiantil. Mi hermana menor llevaba un vestido rojo brillante. El color intenso y llamativo hacía que las cicatrices rojas hipertróficas y negras de su rostro fueran aún más prominentes. Aunque no podía maquillarse, seguía usando un lápiz labial brillante, haciéndola parecer un hombre sin comer monstruo. Ella no se dio cuenta. Levantó la cabeza con arrogancia y disfrutó de la atención de todos. No notó las miradas evasivas y sutiles de quienes la rodeaban. «Hola. Soy yo». ¿Qué demonios? Cuando mi hermana menor intentó acercarse, alguien gritó de asco y se dio la vuelta rápidamente. Mi hermana menor palideció al instante. No entendía que la gente por naturaleza tuviera actitudes diferentes hacia un estudiante destacado e inflexible y hacia un estudiante que, por desgracia, había sido rociado con estofado. Estaban dispuestos a ayudarme. Por un lado fue porque sentían lástima por mí. Y por el otro, fue porque yo tenía valor de inversión. Pero ella no. Las extrañas reacciones de la gente a su alrededor finalmente hicieron que mi hermana menor se pusiera nerviosa. Siguió buscando entre la multitud, pero seguía sin ver la figura familiar del patrocinador. No estaba dispuesta a dejar que su sueño se hiciera añicos de esa manera. Simplemente pensaba que su influencia no era suficiente y estaba decidida a darlo todo. Miró a la cámara y de repente se cubrió la cara y lloró. «Hermana, ¿qué me pediste que dijera que mi desfiguración fue un accidente?» En ese momento. Ese camarero iba a echarte la olla caliente encima, no te culpo por obligarme a bloquearla. Pase lo que pase. Somos buenas hermanas. Pero me duele muchísimo. Gasté todo el dinero en casa en tus clases de entrenamiento. ¿Podrías darme un poco para curarme la cara? Todos me miraban. Y la luz roja de la cámara parpadeaba frente a mi cara. Mi hermana menor sigue tergiversando la verdad así.
Claramente no se atrevió a mencionar que había humillado al camarero y mintió diciendo que fue un accidente. Ahora me culpa de todo. Estaba segura de que no me atrevería a resistirme. Pero en el silencio reinante de repente me reí a carcajadas. Me acerqué a ella y le pregunté con suavidad, ¿estás segura? Mi hermana menor asintió con terquedad. Pero el camarero al que has estado llamando. Diciendo que quieres perdonarlo. Está aquí mismo en la escena. ¿Qué tal si le preguntamos? De repente la escena quedó en silencio. Toda la atención estaba puesta en mi hermana menor y en mí. Mi hermana menor no pudo evitar tambalearse. Apretó los dientes y dijo: Hermana, ¿de qué estás bromeando? Ni la policía pudo encontrar a ese camarero. ¿Cómo pudiste encontrarlo? Pues, uno fuera. Hizo una reverencia a todos y dijo: Lo siento. A mi hermana siempre le ha gustado mentir. Ah, no. Le gusta bromear. De hecho, es muy amable. Espero que no me malinterpreten. Como siempre. Puso una expresión lastimera. Pero ella no sabía lo aterradora que era su aspecto. Muchos apartaron la mirada y no se atrevieron a mirarla. Y muchos más escuchaban estas palabras maliciosas con gran interés e intercambiaban miradas pensativas. En aquella atmósfera extraña la ignoré por completo, me adentré entre la multitud y le dije a un hombre: William. Mi lengua estaba tan tranquila. Pero mis ojos estaban llenos de ira contenida. ¿Cómo podría olvidar a este hombre que me hizo vivir en inferioridad y arrepentimiento en mi vida anterior? Sé que es un paranoico. Creció en el campo y presenció cómo su padre golpeaba a su madre. Sumado al cariño de su abuela, creía que las mujeres nacían inferiores. No entró a la universidad. Después de ir a la ciudad a buscar trabajo, no lo encontró y finalmente tuvo que trabajar en un restaurante de hot pot. Siempre se creyó una persona extraordinaria y no quería servir a los demás. Había soportado tanta ira. Así que cuando mi hermana menor con arrogancia le pidió un pañuelo, respondió con frialdad: Está en el mostrador. Cómpralo tú mismo. Había elegido a la persona equivocada para provocar. Mi hermana menor siempre había sido una consentida. Aprovechó la oportunidad para regañarlo severamente. Dijo que solo era un humilde trabajador. Que probablemente llevaba mucho tiempo sin lavar su ropa y que había cosechado una miseria. Y que solo podría servir a los demás toda su vida. Y finalmente perdió los estribos. No entendía por qué su madre solo podía llorar en silencio después de ser golpeada. Mientras las mujeres de la ciudad se atrevían a resistirse a los hombres, una vez, su madre resistió de la misma manera. Y su padre usó una olla de agua caliente para callarla por completo. Así que, imitando a su padre, tomó la olla caliente y la vertió sobre ella. Esto causó sufrimiento a una mujer para toda la vida. Mi hermana menor es sin duda un defecto. Pero él tampoco es buena persona por desfigurar a un cliente después de una pelea como esa. En mi vida anterior, tras haber cumplido mi IDESAI. Después de cometer un error tan grave, huyó a casa de un familiar. Me costó mucho encontrarlo. En ese entonces, ya había recibido el patrocinio del señor Taylor y estaba a cargo de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en la industria médica. Solo le mostré los anuncios de los ensayos clínicos varias veces. Y quedó tan deslumbrado por las altas recompensas que se apuntó con entusiasmo. Al final, fue torturado con drogas y murió en la mesa de operaciones. En esta vida, no necesito buscarlo porque sé que el desempeño de mi hermana menor definitivamente lo atraerá. Es extremadamente egoísta por naturaleza. El perdón de mi hermana menor le hará sentir que desfigurar a una chica no es un error tan grave. Y no tiene por qué esconderse así. Después de todo, ¿no ha estado gritando que lo perdona? Así que no tiene ninguna culpa. Es ella quien lo compadece y lo ha hecho sufrir tanto. Pensando en esto, William dudó y caminó hacia mí. Sé que el buen espectáculo por fin está a punto de comenzar. William es muy delgado y pequeño. Con los ojos entrecerrados. Parece honesto y perdido. En mi vida anterior, era una persona así. Como una rata en la alcantarilla. ¿Quién arruinó mi vida?
Pero en esta vida, todo es diferente. Aunque llevo ropa sencilla, soy el estudiante más destacado y el centro de atención de este evento. Le sonreí con condescendencia. Y William se sintió tan avergonzado que ni siquiera se atrevió a mirarme. Parecía no saber qué decir. Y el cuerpo de mi hermana menor empezó a temblar. Sé que si no hubiera cámaras aquí, sin duda se habría apresurado a pelear con él. Ignorando la expresión de odio de mi hermana menor. Le dije a William con cariño. William. Aunque le echaste olla caliente a mi hermana menor. Nunca te ha culpado. Es una pena que mi hermana menor haya estado bajo tanta presión mental últimamente que empezó a decir tonterías en ese momento. ¿Querías echarme la olla caliente encima? No sé qué estaba tramando. William solo pudo decir con torpeza, no. Este asunto no tiene nada que ver contigo. Me llamó trabajador asqueroso y dijo que era pobre y andrajoso. Me enojé y... Lo siento. William se disculpó a regañadientes. Y yo le dije a mi hermana menor, que tenía una mirada feroz. Con gran preocupación, hermana. Ves que estás bajo mucha presión y has recordado mal las cosas. ¿No decías que perdonaste a William cuando estabas transmitiendo en vivo? ¿Por qué no dices nada ahora que lo tienes frente a ti? Ah, ya veo. Debes estar muy nervioso. Qué amable. ¿Qué te parece esto? Dens la mano. Y todos los rencores del pasado se aclararán. Mi hermana menor me miró con fiereza. Como si quisiera comerme viva. Bajó la voz y apretó los dientes. Grace. ¿Qué demonios quieres hacer? No quieres ser famosa, dije en voz baja. Esta es la mejor oportunidad. Sé que no podrá resistirse a tal tentación. Y cuando se den la mano y se reconcilien. Renunciará a los derechos que originalmente le pertenecían. Y ya no tendrá la capacidad para exigir responsabilidades en el futuro. Igual que en nuestra vida anterior. Porque pensaban que era problemático y que costaba dinero. Me impidieron rendir cuentas y me llamaron cruel. En esta vida. ¿Qué decisión tomará la amable hermana menor? Tengo muchas ganas. Te perdono. Después de luchar durante mucho tiempo. Mi hermana menor no pudo resistir la tentación de ser famosa. Conteniendo las náuseas, tomó la mano de William. Y la multitud empezó a aplaudir. Y ella se perdió en los aplausos. Miró a su alrededor y finalmente encontró la figura del patrocinador. Corrió hacia el patrocinador y le dijo emocionada, Gerente General Taylor, sé que siempre ha estado involucrado en obras de caridad. Te admiro y te agradezco mucho. ¿De dónde me conoces? La madrina la interrumpió. Mi hermana menor dijo inconscientemente. Tienes una cicatriz tan larga en la cara. ¿Quién no te reconocería? La expresión del patrocinador se volvió fría al instante. Su cicatriz siempre ha sido un tema delicado. Todos fueron muy discretos y fingieron no verlo. Pero solo mi hermana menor lo soltó sin rodeos. Y fue delante de tanta gente. Vi que el padrino apretaba los puños con fuerza. Y supe que estaba muy enojado. Mi hermana menor, completamente inconsciente, siguió preguntando. Tengo un regalo que quiero darle al gerente general Taylor. Me pregunto si tendré el honor. Antes de que el patrocinador pudiera asentir, mi hermana menor estaba deseando sacar un cuadro. Esta pintura al óleo muestra girasoles brillantes bajo la luz del sol. El estilo pictórico es delicado y los colores intensos. Y desde otro ángulo. Parece una pequeña flor silenciosa en la noche. Una pintura con dos sentimientos completamente diferentes causó una gran sorpresa entre los presentes. Y mi hermana menor mostró una expresión de orgullo. Gerente General Taylor. No he estudiado pintura. Y no sé que también lo pinté. Creo que los niños que no pueden ir a la escuela son como girasoles en la noche. Sin la oportunidad de florecer. Sin embargo, has traído esperanza a los niños y los has hecho florecer. Eres alguien a quien admiro mucho. Me pregunto si tendré el honor de trabajar para su empresa en el futuro. Su expresión era muy decidida. Pero el patrocinador dijo con frialdad,
una persona con tan baja moral como usted. Lo siento. Mi empresa no puede permitirse contratarte. 10. Mi hermana menor apenas podía creer lo que oía. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y explicó con dificultad, gerente general Taylor. ¿Me menosprecias? Puedo usar una mascarilla. Prometo no asustar a nadie. Por favor. Dame una oportunidad. Se presentó deliberadamente como una persona lamentable. Pero el patrocinador se burló y preguntó. ¿Será que de verdad pintaste este cuadro? Claro. ¿Cómo podría mentir? Si no me crees, pregúntale a mi hermana. Mi hermana menor me usó como escudo otra vez. Suspiré suavemente a propósito y evité responder. El patrocinador estaba extremadamente disgustado y dijo. Cada pintor tiene su pincelada habitual. Aunque no soy un experto, aún puedo distinguir un poco. Además, probablemente no sepas que Grace ya presentó esta pintura a un concurso y ganó un premio. Simplemente mantiene un perfil bajo y no dice nada al respecto. No. Esto es imposible. Ella robó mi cuadro. Mi hermana menor estaba un poco nerviosa, pero seguía terca. El patrocinador dijo con tono desapacible, Grace creó esta pintura en un concurso público. Y hay un vídeo que graba todo el proceso si insistes. ¿Qué tal si nos pintas uno ahí mismo? Mi hermana pequeña no sabía que era cierto que conocía al patrocinador en la cena. También era cierto que se compadeció de mí por mi desfiguración y me admiró por la pintura. Pero la verdadera razón por la que decidió patrocinarme fue mi talento en investigación y desarrollo médico. En esta vida, le envié mi informe de investigación sobre materiales regenerativos por correo electrónico. Y enseguida me invitó a su compañía. Aunque ya no tengo la cicatriz habitual, no afecta en absoluto mi gran atracción por él. Decidió patrocinar mi proyecto y me ofreció condiciones extremadamente generosas. Porque sabe que obtendrá mucho más de mí en el futuro. De momento. Al ver que esta actitud no funcionaba, mi hermana menor miró al patrocinador con incredulidad. Dijo con ansiedad. Gerente general Taylor. Me malinterpretó. ¿Cómo podría mentir? Míreme la cara. Somos iguales. ¿Quién es igual a ti? Si sigues insistiendo, encontraremos a un experto que evalúe quién pintó este cuadro. Si hiciste trampa, ¿qué tal si te disculpas públicamente? Al ver la frialdad del patrocinador, mi hermana menor por fin se calló. Su cuerpo temblaba de miedo. En ese momento finalmente comprendió por qué había sido tan cooperativo cuando me obligó a pintar antes. Ella se abalanzó. Quería abofetearme y arañarme la cara. Pero inesperadamente. William vomitó de repente. Uf. William no pudo contenerse. Y mi hermana menor soltó un grito estridente. Miró el vómito en su vestido de diseñador con incredulidad. Y William dijo con un sentimiento de derecho. Te ves tan asqueroso. No es mi culpa. Mi hermana menor no pudo contenerse más y salió corriendo llorando. Y así. Esta farsa llegó a su fin. El patrocinador me lo pidió. Grace. ¿Qué le pasa a tu hermana menor? Parecía tener mucho que decir, pero no sabía por dónde empezar. Sonreí y dije. Pronto dejará de ser mi hermana menor. Asintió y no dijo nada más. 11 después de que terminara la cena. No volví a casa. Solicité una plaza en la universidad para vivir en el campus. Y el director, por supuesto, estuvo dispuesto a hacerme este pequeño favor. Mis padres me llamaron sin parar. Pero no les contesté. Cuando entré a la app de chat, vi que el chat grupal estaba alborotado. Grace, ¿por qué no contestas? Sal. Grace, no había llenado tanto mi obsesión. ¿Por qué obligaste a tu hermana menor a perdonar ese asesinato? ¿Cómo pude tener la mala suerte de dar a luz a una desalmada como tú? Vuelve a casa ahora mismo. Tu hermana menor está llorando desconsoladamente. Al ver sus desvaríos sin sentido, simplemente los ignoré. Salí del chat grupal. Y los bloqueé a todos. Desde entonces me separé por completo de ellos. Mis padres pensaron que podían manipularme con dinero.
Pero se equivocaron. El padrino ya me había dado una suma de dinero. Y estuve muy agradecido por ello. Durante los días siguientes me concentré en mis estudios y finalmente obtuve excelentes calificaciones en el examen de ingreso a la universidad. No les informé y me fui discretamente a una gran ciudad a estudiar en la mejor universidad del país. Y pronto destaqué en mi vida universitaria. Estudiaba y trabajaba día y noche. No quería defraudar las esperanzas del patrocinador depositadas en mí. Y me esforzaba por desarrollar materiales regenerativos antes que en mi vida anterior. Mis días eran intensos y gratificantes. Es una lástima que, aunque no les conté a mis padres la noticia, aún así encontraron mi escuela. Grace. No eres humana. ¿Qué maldades cometí para dar a luz a una desalmada como tú? Se sentaron en el suelo, llorando a gritos que fui una hija desleal que les dio la espalda después de entrar a la universidad y que no me importó ni siquiera cuando estaban enfermos. Los estudiantes universitarios siempre son sencillos y amables. Algunos empezaron a criticarme por ir demasiado lejos. Al ver su aspecto lamentable, dije con impotencia: Mamá y papá. Ya dije que estoy dispuesta a hacerme un injerto de piel para mi hermana menor. Pero el médico dijo que la piel de mi espalda es suficiente. Aún así, insististe en la piel de mi cara. Mientras yo hablaba, derramé lágrimas en silencio. Y mis compañeros estaban indignados. ¿Están locos? ¿Por qué tuvieron que tener la piel de su cara? ¿Acaso eso no la obliga a desfigurarse? Ambas son sus hijas. ¿Por qué son tan parciales? Al ver a todos indignados, mi madre solo pudo decir: mi hermana menor es más joven. ¿Es Grace vieja entonces? ¿Por qué eres tan cruel? ¿Quieres arruinarle la vida? Si tanto te importa tu hija, usa tu propia imagen. Mi madre, avergonzada y molesta, le gritó a la compañera que me defendió: Eres tan joven. Pero tu boca es tan cruel. ¿Sabes respetar a tus mayores? No es asunto tuyo como castigo a mi hija. Eres un mocoso sin educación. La compañera de clase estaba tan enojada que se puso roja. Se burló y dijo: Con razón me suenas tanto. Te vi en un vídeo. ¿No es tu hija la que fue rociada con estofado y dijo que perdonaba a la otra persona? Es tan amable y no le importa. Y sigue diciendo que no deberíamos preocuparnos por nuestra apariencia. ¿Por qué sigue queriendo hacerse cirugía plástica? Uf. Dice una cosa y hace otra. ¿Qué clase de celebridad de Internet? Creo que es una impostora. Al ver que algunos compañeros empezaron a grabar vídeos, mi madre se puso nerviosa. Rápidamente puso una mirada lastimera y dijo: Grace. ¿Cuándo te pedí la piel de la cara? ¿Por qué le haces daño a tu madre? Niña. ¿Por qué siempre mientes? Suspiró. Es culpa mía. No te eduqué lo suficiente. ¿No dijiste tal cosa?, pregunté vacilante, mirando la expresión arrepentida de mi madre. Si lo dijera, ¿me puede caer un rayo? Maldijo con la misma facilidad con la que bebe agua. Y saqué mi teléfono. Cuando le mostré esa grabación, mi madre ya no pudo seguir fingiendo. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Corrió a quitarme el teléfono e intentó abofetearme. Pero los guardias de seguridad la detuvieron al oír el alboroto. Fingí estar triste y dije: Mamá, puedo soportar tus prejuicios. Y también estoy dispuesta a trasplantarme la piel a mi hermana menor. Pero tú quieres toda la piel de mi cara. Hasta el médico se negó. ¿Por qué sigues insistiendo? ¿De verdad quieres tratar a mi hermana menor? ¿O simplemente quieres que yo también quede desfigurada? Solo porque no me criaste. ¿Tienes que ser tan parcial? Cuanto más hablaba, más triste me ponía. Mis compañeros de clase me consolaron uno tras otro y acusaron a mis padres de ser crueles. Mi padre, al ver que no podía obtener ningún beneficio, me agarraron e intentaron sacarme a rastras. Murmuraban que yo había nacido de ellos y que mi vida les pertenecía. Luché desesperadamente. Y el cuchillo que mi padre tenía escondido en el bolsillo cayó al suelo. Un bisturí. Dios mío.
¿Quieren despellejarla? Son tan crueles. ¿Es esto algo que puede pasar en la sociedad moderna? Es tan ignorante. ¿De verdad son sus padres biológicos? En medio del alboroto, llamé a la policía. Ante la evidencia, mis padres admitieron todo el proceso de su plan para engañarme y llevarme a casa y despellejarme. Lloraron y suplicaron perdón. Les dije que podía perdonarlos siempre y cuando cortaran su relación conmigo. Y no insistiría en el asunto. Grace. Yo te di a luz y te crié. ¿Cómo te atreves? Mi madre se abalanzó sobre mí. Quería golpearme como solía hacerlo. Ni siquiera la policía lo soportó. Les dieron a mis padres un sermón severo. Dijeron que lo que habían hecho era ilegal y que podrían ir a la cárcel. Mis padres tenían tanto miedo de ir a la cárcel que tuvieron que firmar una declaración para cortar la relación conmigo. Pero mi madre dijo con saña: Grace, habiendo cumplido mi obsesión, no te confíes. A partir de hoy, no te daré ni un céntimo. Y ni se te ocurra pensar en recibir el dinero en casa. Pensó que podía manipularme así. Pero parece que había olvidado que no me había dado la matrícula desde la preparatoria. Bueno. Sonreí. Tras deshacerme de mi familia original, me sentí profundamente aliviado. Ya sabes. En mi vida anterior, eran como langostas molestándome. Me costó mucho deshacerme de ellas. Ahora, por fin, estoy libre de deudas. Mi hermana menor era adicta a ser una celebridad de Internet. Pero no sabía que Internet no tiene memoria. Con el paso del tiempo, la imagen de una persona desfigurada, pero optimista y positiva, fue perdiendo atractivo. Su cuenta se volvió inactiva y fue ignorada por todos debido a su desfiguración. Sufrió mucho desprecio y no pudo encontrar trabajo. En sus sueños a medianoche, cuando vio su propio rostro. Incluso podía llorar de miedo ella sola. Finalmente se arrepintió. Porque la tecnología que desarrollé aún no se había lanzado al mercado. La cirugía plástica y de alta intensidad que necesitaba mi hermana menor costó 5 millones de yuanes. Obligó a la familia a vender la casa. Pero aún quedaba un déficit de 2 millones de yuanes. Cuando mi hermana menor andaba con problemas económicos y discutía con nuestros padres a diario, un periodista sensacionalista la contactó. Dijo que la vio estrecharle la mano a William y reconciliarse en la cena anterior. Y pensó que era una gran exclusiva. Le preguntó a mi hermana menor si estaban enamorados. Si era así, definitivamente se volvería viral en Internet. Mi hermana menor no lo negó. No sé qué le dijo a William. Pero de hecho empezaron a salir y se convirtieron en la popular pareja de caballos blancos. Mi hermana menor dijo dulcemente a la cámara que estaba agradecida por el accidente anterior que la llevó a conocer a William. Quiero bajar de peso. Hazme tratamientos de belleza. Y aprende a cocinar para William. Quiero ser la mejor novia. Dijo mi hermana menor. Tomó la mano de William. Esta combinación fue realmente explosiva. Demostraron su cariño a la cámara. Filmaron su vida diaria. Y el número de sus fans siguió creciendo. Pero cuando transmitían en vivo, el egoísmo y egocentrismo de William quedó al descubierto. Mi hermana menor compró fresas y cerezas caras. Cuando los lavó y quiso comerlos, descubrió que William se los había comido todos. No le había dejado ni uno. Y dijo con claridad: comer manzanas es bueno para la piel. Pude ver que mi hermana menor en el vídeo estaba casi furiosa. Pero ella se contuvo y tenía una expresión feliz en su rostro. Dijo: William se preocupa mucho por mí. La sección de comentarios se quedó sin palabras. 666. Esta es la primera vez que veo una verdadera hermana de avena simple con vida negativa. En serio. Las manzanas no son tan buenas. Beber más agua caliente es mejor. No comer nada es aún más beneficioso para la belleza. Son una pareja perfecta. Enciérralos. No rompan. Todos los comentarios fueron muy sarcásticos. Pero bueno. Mi hermana menor se hizo famosa. Finalmente ganó dinero gracias al tráfico. Comenzó su tratamiento.
Y se volvió arrogante. Vino a la escuela a buscarme a propósito. Vi que llevaba un traje rosa de marca y un collar de diamantes. Sus mejillas se habían recuperado mucho. La base espesa cubría sus cicatrices. ¿Y si no te fijabas bien? ¿No te diste cuenta? Mi hermana menor pidió disculpas. Grace. ¿Por qué vas tan mal vestido? ¿Sabes cuánto cuesta este conjunto y este collar mío? Pueden comprarte 100 conjuntos de ropa. Uf. 100 conjuntos de ropa. Cuando estaba siendo sarcástico y a punto de irme, me agarró la mano y apretó los dientes. Diciendo: Grace. ¿Sabes cuánto dinero gano al día ahora? ¿Y qué si eres buena estudiando? Después de graduarte tendrás que seguir trabajando para mí. Creíste que solo porque estaba desfigurado podrías reprimirme. No tienes idea de lo glorioso que seré en el futuro. Primero tienes que renunciar a algo para ganar algo. Simplemente no lo entiendes. Los ojos de mi hermana menor estaban llenos de anhelo. Y también había lástima en sus ojos cuando me miró. Como si me hubiera perdido una gran fortuna. Simplemente sonreí y dije: Bueno. Te deseo todo lo mejor para que logres tus sueños. 13. Mi hermana menor estaba ocupada con la transmisión en vivo. Y estuve ocupado con la investigación y el desarrollo. Con mi arduo trabajo, la investigación y el desarrollo de la piel artificial en mi vida anterior habían avanzado mucho. Y entré al núcleo de la compañía más rápido que en mi vida anterior. Pronto el cielo cumplió mi deseo. Pasó un año. Mi hermana menor se convirtió en una gran streamer. Gastó todo su dinero en cirugía plástica y de hecho, se volvió más hermosa. Ahora se ha pasado al camino de la mujer independiente. Les decía a las mujeres cómo usar su apariencia para ganar dinero. Y de hecho mucha gente pagaba por asistir a sus clases. Hackeé el sistema de vigilancia de la casa y pude observar fácilmente sus vidas y escuchar sus conversaciones. Vi que mi hermana menor ganó mucho dinero y rompió con William. Pero ella no esperaba a ese William, quien se había aferrado a ella como si fuera su gallina de los huevos de oro. Ya estaba acostumbrado a la vida de holgazanear y se resistía a soltarla. Tú fuiste quien quiso estar conmigo desde el principio. ¿Ahora quieres dejarme? Estás soñando. Si quieres terminar, mataré a toda tu familia. William amenazó ferozmente a mi hermana menor. Le hizo no atreverse a mencionar la ruptura otra vez. Pensó mucho en cómo escapar. Cuando William quiso llevarla a conocer a sus padres y hablar de la boda, ella lo posponía constantemente. La actitud de mi hermana menor le molestaba a William. William empezó a rastrear su paradero. Revisaba su teléfono a diario. Y controlaba sus gastos. Mi hermana menor no lo soportó. Cuando lloró y pidió ayuda a sus padres, mi padre se quedó desconcertado. Diciendo: Este William es un vándalo. ¿Por qué te metiste con alguien así? Mi hermana menor apretó los dientes y dijo: Tampoco me detuviste en ese momento si no fuera por la popularidad. ¿Quién estaría con este fracasado? Ahora no puedo deshacerme de él. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? William solo quiere una mujer. ¿Qué tal? Darle gracia. Una luz cruel brilló en los ojos de mi hermana menor. Y mi madre asintió rápidamente. Diciendo: Sí. La he criado durante tantos años. Es hora de que nos lo pague. Y él seguirá siendo nuestro yerno. Y definitivamente no tendrá objeciones. Al oírlos discutir cómo atraerme a la trampa, no sentí nada en el corazón. En esta vida, tengo tantas cosas que hacer y no quiero perder ni un minuto. Si no me provocan, me da pereza preocuparme por ellos. Pero ya que son así, ya verás. Concerté una cita con William y le enseñé este vídeo. William estaba furioso y apretó los dientes. Perra. ¿Quién se cree que es? ¿Cómo se atreve a dejarme? Si no fuera por su dinero. ¿Por qué querría una cosa tan fea como ella? ¿Entonces qué? Me miró confundido y preguntó: ¿por qué me cuentas esto? Sabía que esa persona tenía una autoestima demasiado alta.
Suspiré suavemente y dije. Mi hermana menor ha sido consentida desde pequeña. Pero sé que en realidad es muy amable. Simplemente estaba un poco confundida por el colorido mundo exterior y tenía ideas equivocadas. Ella no sabe que lo más importante para una mujer es apoyar a su esposo y criar a sus hijos. Este tipo de exhibicionismo en público no le conviene. William asintió repetidamente y dijo. Inesperadamente. Eres una persona sensata. Su mirada se posó en mí con avidez. Pero apartó la mirada rápidamente. Porque estaba ocupado con la investigación y el desarrollo. Siempre vestía la ropa más sencilla. Llevaba gafas. Y tenía el aspecto de un viajero sin uno. Lo cual contrastaba enormemente con mi hermana menor. William pensaba que era un patán y un desaliñado, y no le interesaba en absoluto. Habló conmigo sobre cómo darle una lección a mi hermana menor. Y mi hermana menor, efectivamente, me contactó. Grace. Se acerca el cumpleaños de papá. Ven a cenar. Me dio una orden como siempre. Y fingí sorpresa y dije, ¿qué tiene que ver tu papá conmigo? Tú. Quería regañarme. Pero después de pensarlo un buen rato, se contuvo y dijo en voz baja. Hermana. Mamá y papá te extrañan mucho. Nos equivocamos con lo anterior. Ahora que tengo dinero, quiero compensarte. Por favor, vuelve a casa. ¿De acuerdo? Al oírla tragarse el orgullo de esa manera, sonreí y dije, de acuerdo. Pueden irse todos al infierno juntos. Mi hermana menor me citó para cenar en un restaurante remoto. Y mis padres también asistieron. Pensé que ahora todos iban vestidos con galas. Parecían arrogantes. También insinuaron que solo era un ratón de biblioteca que sería un mal estudiante toda la vida y que sufriría en cuanto entrara en la sociedad. Pero no importa. En el futuro podrás trabajar para tu hermana menor. ¿En serio? Entonces, ¿cuánto me pagarás al mes? Fingí curiosidad. Somos familia. ¿A qué viene tanta charla de dinero? Al menos puedo asegurarte de que no te morirás de hambre. En cuanto se mencionó el dinero, empezaron a mostrarse evasivos. Al ver que habían cambiado su actitud habitual, me estaban persuadiendo desesperadamente para que bebiera. ¿Cómo no iba a saber qué tramaban? Cambié las copas de vino sin hacer ruido. Cuando mis padres fueron al baño, mi hermana menor sostuvo una copa de vino y dijo borracha. Grace. ¿Te arrepientes? ¿Por qué debería arrepentirme? Pregunté. Que yo sepa. Ese gerente general Taylor aún no te ha patrocinado. ¿Verdad? Si me hubieras bloqueado el negocio en aquel entonces. Toda esta gran riqueza sería tuya ahora. No tienes idea de lo que te perdiste. Mi conexión con el gerente general Taylor. Debido a la cláusula de confidencialidad. Nadie lo sabía. Al ver el rostro orgulloso de mi hermana menor, le susurré al oído. Sí. El gerente general Taylor no me patrocinó. Porque en la vida anterior usé todo mi dinero para tratar tu enfermedad. Y ni siquiera podía pagar mis honorarios en Eurasia. Pero esta vida es diferente. Tengo una relación de cooperación con el gerente general Taylor. Invertí en su empresa con mi patente. Y las ganancias que obtendré serán aún mayores que en mi vida anterior. Tú fuera. ¿Qué dijiste? De hecho, tú también. ¿Pero por qué lo hiciste? Mi hermana menor me miró con pánico. Y sonreí. Por supuesto. He estado esperando ver el momento en que tus sueños se hagan añicos. Mi querida hermana. Entonces, un largo suspiro. Brindé por mi hermana menor. Hermana, que se cumpla tu deseo. Brindo por ti. Espero que disfrutes del resto de tu vida. Por favor, no te mueras. Mi hermana menor se dio cuenta de que algo andaba mal e intentó salir corriendo. Pero la medicina ya había hecho efecto. William la subió fácilmente a una camioneta. El coche se dirigió hacia su pueblo natal, un lugar al que solo se podía llegar tras varios transbordos en autobús y tractor. Ese también fue el final de la vida de mi hermana menor. 14 años, qué rápido.
En los últimos 5 años. La piel artificial que desarrollé finalmente salió a la luz. Esta tecnología revolucionó la cirugía plástica tradicional. Además, con su bajo costo cambió el destino de muchas personas. Mi tecnología hizo que el gerente general Taylor volviera a su estado original. Incluso él, que siempre había sido frío y sin rostro, se conmovió hasta las lágrimas de alegría. Me dio una palmadita en el hombro y no dijo nada. Pero todo se entendía sin palabras. Quería darme todas sus propiedades, como en la vida anterior. Pero me negué. Dejé este dinero a quienes más lo necesitan. En mi vida anterior. Estaba profundamente absorto en la investigación y el desarrollo y no hice ningún trabajo de bienestar público. Lo cual fue un arrepentimiento en mi vida. En esta vida, la investigación y el desarrollo fueron mucho más fluidos. Así que creé una fundación específicamente para ayudar a las niñas que abandonaron la escuela y a aquellas con rostros desfigurados, permitiéndoles cambiar su destino. Durante un tiempo me entrevistaron muchos medios y gané innumerables premios. Nadie sabía que alguna vez tuve una hermana menor. Aún menos gente recordaba al bloguero inspirador de antes. Cuando mi hermana menor desapareció. Mis padres. Claro. Me causaron problemas. Lloraron y me obligaron a buscarla con ellos. Pero acabo de decir que quizá alguien puso algo en nuestras bebidas. Denunciémoslo a la policía, ni el cerebro ni el cómplice podrán escapar. Al ver mi actitud fría, sintieron miedo. Sufrieron en silencio y no se atrevieron a llamar a la policía. Solo pudieron intentar averiguar el paradero de William en privado. Pero no pudieron encontrarlo por ningún lado. Con el paso de los años. Para encontrar a mi hermana menor. Rápidamente se quedaron sin dinero. Finalmente recordaron que aún me tenían. Su hija. Intentaron extorsionarme innumerables veces e incluso intentaron suicidarse para incitar a los internautas a atacarme en línea. Pero les mostré el certificado de ruptura de la relación. Y mis antiguos compañeros de clase también testificaron a mi favor. Dijeron que mis padres habían causado problemas en la escuela e incluso habían intentado hacerme daño. Por un tiempo. Todos los condenaron. Cuando estaban en la cama del hospital, finalmente perdieron la arrogancia. Me enviaron mensajes a través de otros. Dijeron que se arrepentían y me preguntaron si podía pagar sus gastos médicos, ya que ahora era tan rico. Pero, ¿qué tenía que ver eso conmigo? Nunca los visité hasta que murieron. Cuando me enteré de las últimas noticias sobre mi hermana menor, asistí a una cena benéfica. Después de que William la secuestrara, se desplomó. Lloró y armó un escándalo. Intentó escapar. Pero ¿cómo podría escapar de una aldea montañosa tan remota? Por mucho que intentara escapar, la atraparían. William la golpeaba cada vez con más fuerza. Una vez, accidentalmente le rompió la pierna a mi hermana menor. Mi hermana menor quedó lisiada. Este accidente fue un duro golpe para ella. Parecía volverse mucho más obediente. Dejó de discutir con William y empezó a aprender a cocinar. Volviéndose tan sumiso como las mujeres del pueblo. Poco a poco William relajó su vigilancia contra ella. Sin embargo, William descubrió que ella se había acostado con el conductor y el villano, e intentó que el conductor la sacara. Cuando ocurrió el incidente, el conductor se puso los pantalones y salió corriendo. Dejó a mi hermana menor atónita. Ella sabía el grave error que había cometido y no dejaba de quejarse con William. Le rogué que la perdonara. Déjame ir. Sin duda te daré todo el dinero que gane en el futuro. Me casaré contigo y tendré hijos para ti. Mi hermana menor estaba tan ansiosa que no paraba de maldecir y maldecir. Pero William ya no le creía. Se burló y dijo, ¿quién te crees que eres? Tu dinero es mío. ¿Crees que puedes irte ahora que te crees capaz? Te lo digo. Estarás bajo mi control por el resto de tu vida. William vio una bola de carbón candente cerca. Y sus malos pensamientos se encendieron. Tomó la bola de carbón y la apretó contra la cara de mi hermana menor. Mi hermana menor soltó un grito estridente. Siguió rodando por el suelo.
Pero esta vez, nadie la llevó al hospital. Quedó completamente desfigurada. Su cara estaba completamente negra. Y las cicatrices. Por estar contaminada. Sanó de una forma asquerosa y aterradora. Además, tenía las piernas llenas de células. Debido a la infección bacteriana, su cuerpo estaba en muy mal estado. Ahora ya no valía nada. William se enojaba cada vez que veía su rostro y pronto se cansó de ella. William se volvió adicto a las apuestas en línea y perdió una gran suma de dinero. La otra parte amenazó con cortarle las manos. William quería usar a mi hermana menor para ganar dinero. Pero los hombres del pueblo perdieron el interés al ver su rostro. Al final, William vendió a mi hermana menor al norte de Myanmar para saldar su deuda. Por su rostro único. A mi hermana menor la obligaron a actuar en un circo. Y todos sus espectáculos eran indecentes. Me enteré de eso el día que murió. Me vio en la televisión, entre bastidores. En ese momento, estaba destrozada emocionalmente. Se abalanzó y gritó que todas estas cosas debían ser suyas, pero yo se las había quitado. Lloró y gritó, diciendo que yo era su hermana. Pero alguien a su lado la azotó y le dijo, ¿quién te crees que eres? ¿Tienes el valor de extorsionar a otros? Si de verdad eras una joven rica, ¿cómo te vendieron aquí? Cállate. Los invitados se están impacientando. El invitado de ese día tenía un sabor extraño. Y mi hermana menor murió en el escenario. Cuando murió, repetía una y otra vez, no debería ser así. Tenía los ojos muy abiertos. Y murió con pesar. ¿Qué quieres decir? No debería ser así, me preguntó confundido quien me dio la noticia. Era un joven de una familia prominente que me había estado persiguiendo. Pero nunca había accedido a él. ¿Por qué? En comparación con los hombres, prefiero ganar dinero y crear cosas que puedan cambiar el mundo. No es nada. Sonreí levemente. ¿Aún no estás dispuesta a aceptar mi persecución?, preguntó con insistencia. Primero. Transfiere 200 millones de yuanes a mi fundación. Y quizás lo considere. Dije con una sonrisa. Te admiro mucho. La comida de la cena no está deliciosa. Permíteme invitarte a comer y, por cierto, hablar de cooperación. Finalmente se dio cuenta de que no me convencería y dejó de mirarme con pretensiones. ¿Qué te gustaría comer?, pregunté. Todo en esta vida es incluso mejor de lo que imaginaba. El futuro sin duda será aún mejor. Fin. Una en mi vida anterior. Mi hermana mayor me obligó a seguir a mi padre alcohólico, quien se fue de casa sin nada tras el divorcio. Unos años después. Mi padre de repente se hizo inmensamente rico. Conducía un BMW y lucía un reloj famoso. En cuanto a mí, me admitieron en una prestigiosa universidad y me casé con una familia adinerada. Disfruté de gran prosperidad por un tiempo. Después de renacer, mi hermana mayor lloraba y clamaba por ir con mi padre. Decía que quería ser su dulce chaquetilla de algodón sin guata por el resto de su vida. Pero no sabía de dónde provenía la repentina riqueza de mi padre. Tampoco supo cómo morí en mi vida anterior. El día que mis padres se divorciaron, decidí quedarme con mi madre. Mi hermana mayor enarcó las cejas de inmediato y se quejó con resentimiento. ¿Cómo puede mamá criar a 2 hijos sola? Trabaja tan duro todos los días. ¿Por qué no piensas en mamá para nada? Además, ¿cómo puedes soportar ver a papá terminar su vida solo? Seguramente después de haberme engañado. ¿Por qué siempre eres tan egoísta? Habló con mucha presunción. No era más que el hecho de que mi madre demandara a mi padre en el juzgado por violencia doméstica tras beber. Y aceptó a regañadientes irse de la casa sin nada antes de que mi madre retirara la demanda. Mi hermana mayor temía que me quedara y compitiera con ella por la propiedad de mi madre. Pero dijo algo cierto, mi madre era muy trabajadora. Así que me fui con mi padre, que era adicto a la bebida y al juego, y no tenía dinero. Pero nadie podría haber esperado eso. Unos años después mi padre se hizo inmensamente rico de repente. Compró una casa al contado en una ciudad de clase media y lució un Rolex en su descanso.
Y me admitieron en una universidad prestigiosa y me casé con una familia adinerada. Disfruté de gran gloria por un tiempo. Mirando a mi hermana mayor. Había dejado la escuela y empezó a salir con un gángster cuando mis padres se divorciaron. En los años siguientes, se volvió cada vez más indulgente consigo misma en el cumpleaños del gángster. Cambió el brazalete de oro de mi madre por una motocicleta modificada. Poco después. Mi hermana mayor aún tenía 20 años. 0 yuanes de casa para que el director le dé datos a su novio gángster para que toque la trompa. Después de ese día, ella sacó directamente los 50. 0 yuanes en efectivo que guardaba en casa como reserva debajo de la cama. Esta vez, era para pagar las deudas de juego de su novio. Más tarde el gángster debía cada vez más dinero. Y la deuda se hizo cada vez más grande. Mi hermana mayor también se volvió cada vez más codiciosa. Robó la única reliquia que mi abuela le dejó a mi madre, el brazalete imperial de jade verde. Cuando mi madre la encontró, estaba fumando en un cibercafé con el dinero de la venta del brazalete de jade. Mi madre la convenció de que se fuera a casa con el corazón roto. Y ella dijo con naturalidad: «Estoy embarazada. No puedes dejar que mi hijo crezca sin un padre. ¿Verdad?» Desde pequeños. Mi madre dedicó todos sus esfuerzos a educarnos. Cuando mi hermana mayor era niña, dijo que quería aprender a tocar el piano. Mi madre compró inmediatamente un piano en una tienda de música y contrató a un tutor con un sueldo alto. Al final, la hija a la que había educado con tanto esmero se saltó las clases para acompañar al gángster a la pelea. Se tatuó el nombre de un hombre en el pecho. Y quedó embarazada antes de casarse. Mi madre se desmayó en el cibercafé. Más tarde, mi hermana mayor se casó con el gángster. Estaba embarazada y el AMPA la perseguía por deudas. Pero ella seguía tercamente diciendo que solo había tenido mala suerte por un tiempo. Cuando gane mucho dinero en el futuro, todos se arrepentirán. Hasta el día en que mi padre regresó a nuestro pueblo en un BMW. Quienes lo vieron lo envidiaron y dijeron que Shirley realmente había nacido con una vida adinerada. Disfruta de una gran fortuna siguiendo los pasos de su padre. Me temo que su hermana mayor está muerta de envidia. No puede hacer nada. Hay gente que es simplemente mala y pobre. Mi hermana mayor se derrumbó por completo. Estaba tan celosa que se puso como loca y le exigió a mi madre que sacara todo el dinero de casa. Mi madre se negó. Porque había fundado una escuela para niñas en la zona montañosa más pobre. Su dinero estaba en los libros de texto de cada niña y en el futuro de cada niña de la aldea. Mi hermana mayor estalló de repente. Grabó un vídeo de la factura del retiro de mi madre y lo publicó en línea. Instigando deliberadamente a la opinión pública a lanzar un ciberacoso. Los internautas comenzaron a regañar uno tras otro: ¿esta anciana está manteniendo a un joven amante fuera? Se resiste a gastar dinero en su propia hija. Pero ni siquiera pestañea al gastar dinero en un joven amante. Hay quienes no merecen ser madres. Sus viejas, pero aún así, llevaban una vida promiscua. Juzgaron la ropa de mi madre con desprecio. Dijeron que parecía una sirvienta de la época de la República de China. Con cara de tacaña y cruel. Mi madre ya estaba físicamente débil. Y dirigir la escuela la agotaba aún más. Durante un mes menos, el largo acoso cibernético. En medio de las críticas y el abuso de los internautas, y bajo la falsa acusación y culpa de su propia hija, enfermó y falleció. Me dolía el corazón desmesuradamente. Pero no pude salvarla. Ni siquiera pude salvarme a mí mismo. Yo también estaba a punto de morir. Hasta que abrí los ojos. Los ojos de mi hermana mayor estaban llenos de éxtasis. Me sacudió el cuerpo y apretó los dientes. Diciendo con obviedad: somos gemelas idénticas. Pero ¿por qué puedes casarte con un hombre rico mientras yo tengo que vivir pobremente e incluso morir al dar a luz? Perra, te creías afortunada. ¿Ni siquiera piensas si lo mereces? Por suerte no cumplí mi promesa y suspiro. Hay justicia en el cielo. Esta vez voy a cambiar mi vida por completo. De repente mi corazón empezó a latir con fuerza. Había regresado al día en que mis padres se divorciaron. Y mi hermana mayor también había renacido.
Sin dudarlo, se soltó de la mano de mi madre. Lloró y abrazó con fuerza la pierna de mi padre. Diciendo: papá, te amo más que a nadie. Quiero seguirte y ser tu dulce chaquetilla de algodón por el resto de mi vida. Nadie podrá separarnos. Todos los familiares presentes la miraron como si hubieran visto un fantasma. ¿Jane se había vuelto loca? ¿No odiaba más a su padre alcohólico? Mi madre también miró a mi hermana mayor con algo de tristeza. En cambio, mi hermana mayor dijo con rectitud: están todos tan ciegos. Mi papá es un auténtico dragón entre los hombres. Seguro que ganará mucho dinero en el futuro. Y sus ojos se posaron en mi madre y se burló: a diferencia de esta loca, cegada por la codicia, está destinada a ser una pobre desgraciada toda su vida. No importaba quién intentara persuadirla. Era inútil. Incluso empujó a mi madre al suelo y le escupió. Finalmente se dispuso a vender mi interior. Tomó la iniciativa de encenderle un cigarrillo a mi padre y luego se fue triunfante con este alcohólico. Desafortunadamente el encabezado cumplió con el diseño. Ella no sabía de dónde provenía la repentina riqueza de mi padre. Tampoco sabía cómo morí en mi vida anterior. Pero la noche en que mi padre y mi hermana mayor se mudaron, todas las libretas familiares, certificados de propiedad y los certificados de los vehículos desaparecieron sin dejar rastro. Me burlé en mi corazón. Mi hermana mayor era una ladrona empedernida. Pero esta vez le haría pagar el precio. Al día siguiente, fui a una zona urbana antigua. En mi vida anterior, después del divorcio de mis padres, mi padre me trajo aquí para quedarme unos días. Efectivamente, en un callejón oscuro, encontré la figura de mi hermana mayor. Estaba abrazando a un gánster amarillo de pelo corto. Después de un rato, sacó una pila de libros de su bolso. Entrecerré los ojos y los miré más de cerca. Efectivamente, eran las libretas y los certificados de propiedad de la casa y el coche que faltaban. Voy a la capital de la provincia pronto. Usa esta libreta para pagar tus deudas de juego. Deberías vender la casa y el coche que te quedan cuanto antes. Te alcanzará para vivir toda la vida. He hecho lo que he podido. No puedes decir que soy desalmado ni desagradecido. El gánster le arrebató la libreta y la hojeó. Su rostro se llenó de éxtasis y codicia. Me burlé en mi corazón. ¿Qué se le llama tampoco a esforzarse al máximo? Un traidor que muerde la mano que la alimenta. Viendo que estaba a punto de irse con las propiedades de mi familia, salí corriendo de repente y me paré frente a ellos. Antes de que pudiera decir nada, mi hermana mayor me miró con ojos brillantes y dijo: ¿de verdad encontraste este lugar? Solo estaba preocupada por mi novio. Qué bien que estés aquí. En fin, me voy. Te pareces mucho a mí. ¿Por qué no te quedas aquí y me sustituyes? Volteó la cabeza y le dijo al gánster: sé que me amas y no puedes soportar dejarme ir. Si logras embarazar a mi hermana hoy, podrá quedarse contigo para siempre. Es como si me quedara contigo para siempre. El gánster se sintió tentado y me miró con malas intenciones. Esta antigua zona urbana estaba escasamente poblada. Y este callejón estaba extremadamente oscuro. Sin duda, era un buen lugar para cometer un delito. ¡Qué gran plan! Recogí una barra de acero del suelo y me protegí. Pero el gánster medía más de 1,8 metros y tenía todos los músculos de la lucha. Me arrebató la barra de acero de un tirón. Me di la vuelta y salí corriendo. Pero él me alcanzó y me inmovilizó contra el suelo. El suelo áspero me rozó la cara. Me presionó la parte superior del cuerpo con la barra de acero en una mano e intentó jalarme la ropa con la otra. Giré la cara para buscar a mi hermana mayor. Estaba allí de brazos cruzados, viendo el espectáculo. Y dijo triunfante: ¿por qué me miras así? Te di a mi novio. Deberías arrodillarte y contar tus palabras para agradecerme. La miré fijamente porque sentía que no tenía ninguna posibilidad de sentirme compasivo con ella. Al instante siguiente sonaron las sirenas de la policía. Y un coche de policía se detuvo a la entrada del callejón. Esta es una sociedad regida por la ley.
¿Quién se atrevería a jugarle el juego de los duros a estos gánsteres? Cuando vi ese montón de libretas, ya había llamado a la policía, denunciando el robo de una propiedad importante. Y ahora había una sorpresa inesperada, un intento de violación. Los dos quedaron atónitos. El gánster soltó la barra de acero e intentó huir. Pero, inesperadamente, otro coche patrulla también se detuvo al otro lado del callejón. Parecía aterrorizado. Le flaquearon las piernas. Y se arrodilló en el suelo suplicando clemencia. Lo pateé y lo vi tirado en el suelo llorando desconsoladamente. Antes de que se lo llevara la patrulla. Mi hermana mayor me miró con reticencia y dijo, ¿de verdad crees que mamá te dejará esta libreta y esta propiedad? Ese gánster tenía muchas condenas previas por peleas y riñas, e incluso había sido ladrón. Esta vez, cuando la policía lo atrapó, nunca pudo cambiar las cosas. Y me sentí atraída por mi hermana mayor. Aunque ya estaba muy resentida. Ella seguía reprimiendo sus emociones e intentó persuadirme con seriedad. Diciendo que en realidad, mamá no nos quiere nada. Trabajas muy duro. Pero ella no tiene intención de dejarte este dinero. Pero siempre y cuando me escuches. Al final te daré la mitad de esta propiedad. ¿Qué te parece? Ella no sabía que yo también había renacido. Pensó que eran recuerdos de mi vida anterior. Podía manipularme como si fuera una marioneta. Tenía muchas ganas de ver qué trucos podía hacer. La miré con curiosidad. Escribió unas palabras en mi palma y luego sonrió y dijo, tomar estos dos suplementos juntos es un veneno de acción lenta. Y puede asegurar que nadie lo descubra. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Aunque mi madre era muy delgada, estaba muy delgada. Nunca había tenido ninguna enfermedad grave en mi vida anterior. Falleció repentinamente por una enfermedad. Pensé que el ciberacoso le había provocado una enfermedad aguda. Pero ahora no me atrevía a pensar en ello. ¿Qué clase de odio profundo podría llevarla a envenenar a su propia madre con sus propias manos? Me instó con impaciencia. Diciendo, ¿recordaste los nombres de las medicinas? Si podemos conseguir este dinero o no depende de ti. Apreté la palma de la mano y asentí lentamente. Solo entonces sonrió. Con una mirada calculadora. Mi corazón se heló por completo. Al principio solo quería que la policía la encerrara unos días para darle una lección. Pero descubrí que había subestimado su crueldad. Tampoco pensaba dejarla escapar tan fácilmente. La visité todos los días después de eso. Fingiendo ser una persona sin carácter que haría cualquier cosa que ella dijera. El día que la liberaron del centro de detención. Le informé del progreso de la tarea. Compré la medicina y la añadí discretamente a la comida. Lleva una semana tomándola. Ella asintió con satisfacción. Esta receta puede destruir por completo la constitución de una persona después de una semana de tomarla. En menos de un mes. Ella solo estará esperando morir. Me dijo que siguiera poniendo la medicina y que me daría la mitad de la propiedad cuando terminara. Bajé las cejas y dije débilmente, pero ya no tengo oportunidad de poner la medicina. Frunció el ceño y me preguntó a qué me refería. Miré los bollos rellenos al vapor que tenía en la mano. ¿Por qué te han liberado? Ya no puedo traerte comida todos los días. Se quedó paralizada. La mano que sostenía los bollos rellenos al vapor temblaba ligeramente. Me miró con incredulidad. Sus ojos estaban llenos de miedo. Hermana mayor. Cuando calculabas a los demás, ¿no pensaste alguna vez que también te calcularían? Vomitó en el acto y se metió los dedos en la garganta para provocarse el vómito. Desafortunadamente, después de haber cumplido su promesa. Ya había consumido el alimento medicado durante 5 días consecutivos. Le di suaves palmaditas en la espalda. Y se le cayó mucho pelo. Parecía que su constitución física había sido prácticamente destruida. Me odiaba a muerte. Y sus ojos estaban llenos de veneno. Pero esto fue a la entrada de la comisaría. Y ella no pudo hacer nada. Solo pudo aferrarse a lo único que tenía a mano y decirme, ja.
Cuando voy a la capital provincial con papá y hago una fortuna. ¿Qué enfermedad no tiene cura? Ya que insistes en quedarte con mamá. Entonces puedes morir de pobreza con ella. Espero que cuando te vuelva a ver dentro de unos años, no te hayas muerto de hambre. Ya verás. Arqueé las cejas al verla alejarse apresuradamente. En este mundo no existe la riqueza repentina. Los regalos que te da el destino ya tienen un precio secreto. Por si acaso. Aún así, llevé a mi madre a un examen físico completo. Sosteniendo el informe del examen físico de mi madre y mirando las palabras que indicaban buena salud, mis manos temblaron ligeramente. Esta vez. Por fin no tengo que perder a mi madre. Porque mi madre planeó desde hacía mucho tiempo establecer una escuela secundaria para niñas en las montañas. Cuando yo era niña, a menudo veía a mi madre leyendo el diario que llevaba durante sus días como profesora voluntaria en la universidad. Ese diario estaba arrugado. Y quedó así después de que las lágrimas lo cayeran y se secaran muchas veces. Nunca se olvidó de esos niños en las montañas. Así que cuando me ofreció un pequeño apartamento y suficientes gastos me negué. Quería ir a la montaña con ella a fundar una escuela. Me miró conmocionada. No esperaba que alguien apoyara su decisión. Pero aún así me tomó la mano y dijo, seguro que sí, lo haré hoy. Mamá espera que puedas quedarte aquí y estudiar mucho. Mamá siempre ha deseado que te admitan en una buena universidad. Sonreí levemente. En mi vida anterior. Ya me habían admitido en una universidad de renombre. Y eso tampoco era un problema en esta vida. Le pedí firmemente que creyera en mí. Y de repente se le llenaron los ojos de lágrimas. En mi vida anterior, sus familiares la maldecían en secreto llamándola loca y se burlaban de ella en los festivales. Mi hermana mayor incluso la expuso directamente en Internet, permitiendo que los internautas acosaran a su propia madre. Solo pensarlo me conmovió profundamente. Esta vez la protegería. Vendimos nuestras propiedades y autos y sacamos una gran suma de dinero. La escuela estaba ubicada en un complejo de apartamentos y biblioteca en las montañas. Con una pequeña renovación, podría convertirse en una escuela secundaria a escala preliminar. Este pueblo de montaña era muy pobre. Y la educación también era muy atrasada, salvo la educación obligatoria de menos de 9 años. Pocos niños fueron a la secundaria y presentaron el examen de ingreso a la universidad. Después de que lo publicamos, solo unos pocos jóvenes se presentaron a solicitar plazas docentes. Todos eran personas talentosas de universidades normales que albergaban sueños educativos. Teníamos la escuela y los profesores. Pero no había estudiantes. Mamá me llevó a visitar cada casa para encontrar estudiantes. En cuanto se enteraron de que sus hijas iban a la preparatoria, todos pusieron cara de pocos amigos. Negaron con la cabeza. Y se negaron. Algunos ni siquiera nos dejaron entrar. Dijeron que debían hacer las tareas del hogar y casarse cuando tuvieran la edad adecuada. ¿Qué sentido tiene que las niñas vayan a la escuela? Mamá solo podía sostener el dinero y decir, llévenme a sus hijas a la escuela. Puedes usar este dinero para contratar a alguien que haga las tareas del hogar. En un instante. Decenas de hogares estuvieron dispuestos a dejar ir a sus hijas. ¿Quién no querría ganar dinero a cambio de nada? Así que para la primera generación de estudiantes, había menos de 30 estudiantes para las chicas. Y solo se formó una clase. Aunque los pocos profesores eran jóvenes, estaban llenos de entusiasmo y poseían excelentes habilidades profesionales. Y yo, que había recibido educación en la capital provincial en mi vida anterior. Y también experimenté el examen de ingreso a la universidad. Funcioné como monitora y guié a todas las chicas de la clase para que estudiaran juntas. Al principio, no pudieron aprender ni tampoco quisieron aprender. Más tarde, llevaron a una chica de vuelta para casarla. 2 días después de la boda, la golpearon por todo el cuerpo. Mi mamá hizo todo lo posible porque volviera a la escuela. Lloró y nos mostró las heridas en su cuerpo. 2 días me parecieron una eternidad. Esa vida no tiene futuro. Si en el futuro tengo una hija y ella lleva una vida como la mía, ¿qué sentido tiene vivir? Miraron las montañas por la ventana.
que se extendían interminablemente, atrapando a sus madres, abuelas y tatarabuelas, y mujeres atrapadas por generaciones. ¿Iban a quedar atrapados de nuevo? ¿Y luego también sus descendientes? No, la salida, aunque rara, estaba justo bajo sus pies estudiando. Tenían una base precaria y tuvieron que esforzarse más. A las 5 de la mañana, cuando apenas amanecía en las montañas, se levantaron del dormitorio. Se abrigaron con ropa gruesa y fueron al aula a estudiar. Tenían las manos cubiertas de sabañones, sujetando los libros. Repetían el mismo examen una y otra vez, unas 10 veces. Les explicaba una misma pregunta miles de veces. No fue hasta las 10 de la noche, cuando las luces se apagaron uniformemente, que dejaron los libros y cerraron los ojos. 3 años después, guié a la primera promoción de graduadas de la escuela de niñas a presentar el examen de ingreso a la universidad. Todos los trabajadores de las montañas vinieron a presenciar la emoción durante tantos años. No ha habido ni un solo estudiante universitario aquí. Y son solo un grupo de chicas. ¿Qué buenos resultados pueden obtener? Una es estúpida. 2 son tontos. Pero nunca había visto a un grupo entero de tontos. Las chicas deberían casarse y tener hijos jóvenes. ¿Qué sentido tiene ir a la escuela? ¿No es esto una tontería? Nadie se sentía optimista con nosotros. 5 de estos 2 días transcurrieron en paz. Como si no hubiera examen de admisión a la universidad. Solo 2 días normales. Hicimos los exámenes en el pueblo y luego regresamos a las montañas. Ellos regresaron a casa y en silencio comenzaron a trabajar en el campo. Igual que cuando entraron a la escuela hace 3 años. Las montañas llevaban miles de años en estado latente. Un mes después, fui al pueblo a imprimir los resultados del examen de admisión a la universidad. De camino, un coche que me resultaba familiar pasó a toda velocidad. Y no le presté mucha atención. El corazón me latía con fuerza. Pero seguía sentado frente a la computadora en la imprenta con una expresión tranquila. Nadie se dio cuenta de que estaba allí para imprimir los resultados del examen de admisión a la universidad de 30 a 100 chicas. Cuando la impresora escupió lentamente el papel con caracteres negros, ni siquiera me atreví a parpadear. Se publicaron los resultados. La puntuación más baja fue 462. La puntuación mínima para la admisión de pregrado fue 458. Las 30 chicas de la clase habían sido admitidas en la universidad. Mirando más allá. Seguramente habiendo cumplido con mi ATSI. 702, obtuve una puntuación aún más alta que en mi vida anterior. Esta puntuación me bastó para entrar en Harvard. Me eché a llorar en el acto. Tenía el informe de resultados en la mano. Ese fino trozo de papel contenía el esfuerzo y el sudor de nuestros 3 años. Soportando la presión y las duras condiciones. Sin vuelta atrás hicimos un esfuerzo desesperado. Y ganamos la apuesta sobre el futuro de estas chicas de 30 años. Imprimí muchas copias del informe de resultados y estaba deseando volver y contarles la buena noticia. Cuando llegué a la entrada del pueblo, había un BMW aparcado allí que no podía entrar. Me dio un vuelco el corazón. Por fin supe por qué ese coche me resultaba familiar. El coche que mi padre compró tras enriquecerse en mi vida anterior tenía la misma matrícula. En el pueblo, los aldeanos estaban dispersos alrededor de un útero y descansaban exquisitamente. Era mi hermana mayor. Había subido un poco de peso. Y la cintura de su falda le quedaba un poco apretada. Pero su rostro estaba lleno de arrogancia y orgullo. Lo menospreciaba todo. Agarraba furiosa a un niño. Y su mano de uñas largas estaba alzada. Lista para abofetearlo al instante. Rápidamente di un paso adelante y le agarré la mano. Se giró sorprendida. Y al verme de repente se rió con seguridad. Así que aún no te has muerto de hambre. Genial. Puedes ver con tus propios ojos lo bien que me va. Protegí al chico que estaba detrás de mí y la miré con frialdad. Ella se cruzó de brazos y dijo lentamente, este mocoso me ensució la falda,
que me costó 20.000 yuanes. ¿Puedes pagarlo a juzgar por tu ropa raída? No tienes dinero. Ya que quieres defenderlo, ¿qué tal si en vez de eso te doy una bofetada? Una bofetada cuesta 20.000 yuanes. Para ser justos. Tú, paleto, no vales tanto. Incluso te hago un descuento. Con los años. Puede que no haya aprendido mucho más. Pero cuando se trataba de decir palabrotas como los aldeanos, no le tenía miedo a nadie. ¿Se te ensucia la falda negra con solo tocarla? ¿Es de papel o estás ciega? Después de beber un poco. ¿Te crees arrogante? Si intentas aprovecharte de mí, estarás en un buen lío. ¿Ni siquiera miras dónde está esto? ¿Crees que puedes hacer locuras aquí? La próxima vez que venga el circo, sin duda te diré que vengas a hacerte el payaso. Ella se quedó atónita. Su rostro palideció y luego se puso rojo. Al principio, los aldeanos estaban muy asustados y cobardes, y no se atrevieron a decir nada. Ahora los padres del niño también empezaron a regañarlo. Si mi hijo te toca, le das ganas de pegarle. Entonces pisaste nuestra tierra. ¿Puedo golpearte también? Otros te denunciaron y nos acusaron injustamente de ensuciar tu ropa. Deberíamos decir que dañaste nuestra tierra y que tú también deberías pagar por ello. Así es. Tienes un corazón muy cruel, mujer. Mi hermana mayor no pudo replicar y se enojó tanto que se le cayó el polvo de la cara. Me miró con una expresión distorsionada. Espera. Iré a buscar a papá para que me apoye. Él puede arrasar con esto con su dinero. Se dio la vuelta y entró furiosa al pueblo. La seguimos divertidos. Papá estaba en la escuela donde vivía mamá. Y también había mucha gente allí. Mi hermana mayor parecía haber encontrado un apoyo. Se apoyó en papá y se quejó. Seguramente se unió a estos patanes para acosarme. Me llamó payaso e incluso quiere echarme. Tienes que hacerle saber que no se puede jugar con nosotros. Después de decir eso, me miró provocativamente. Esperando verme hacer el ridículo. Desde que éramos pequeños, siempre se le había dado bien comportarse como un idiota. Siempre y cuando le dijera a papá que la acosaba. Papá sin duda me rompería una botella de vino en la cabeza. Me evaluó de pies a cabeza con sus ojitos. Justo cuando pensé que iba a empezar a maldecir. Sonrió y me tomó la mano, querida Shirley. Te has vuelto cada vez más hermosa después de no verte en unos años. Esta vez. Papá regresó solo para llevarte a la capital provincial. Papá te comprará una casa y un auto. ¿Lo quieres? Mamá se acercó y me protegió a toda prisa. Mi hermana mayor lo miró con incredulidad. Y su rostro estaba contraído por la ira. Papá. Te elegí entonces. Y eligió a mamá. No te quería a ti. ¿Por qué sigues apresurándote para complacerla? ¿Estás loco? La sonrisa de papá desapareció. Y él, con una expresión fría, le ordenó severamente que se callara. Estaba tan asustada que tembló y me miró con odio. De repente comprendí cuál era el plan de papá. En mi vida anterior, él fue a la capital provincial a buscar refugio con mi tía. Mi tía era traficante de personas en la clase alta. Buscaba específicamente chicas guapas de familias pobres y las enviaba a las camas de gente adinerada. Impulsada por la avaricia, papá incluso se involucró en el negocio de la trata de personas. Chicas inocentes con antecedentes limpios fueron engañadas por él y torturadas por gente adinerada. Sus vidas quedaron arruinadas. Algunas no lo soportaron y se suicidaron saltando de edificios poco después. En tan solo un año, obtuvo enormes ganancias. Estas enormes ganancias se obtuvieron de vidas humanas reales. En mi vida anterior, él también me vendió. Originalmente iba a jugar conmigo hasta mi muerte. Pero debido a mis buenas calificaciones y mi alta educación, accidentalmente me enamoré de alguien rico y tuve la suerte de casarme con él y evitar el desastre. Pero qué fácil era prosperar en una familia adinerada. Para aplastarme el espíritu. Me encerraron en una jaula y no me permitieron usar ningún dispositivo electrónico. Desarrollé depresión en medio año. Me obligaron a quedar embarazada.
Y mi condición durante el embarazo fue aún peor, sumado a su acoso y violencia psicológica hacia mí. Me suicidé cortándome las muñecas en el baño. Me salió sangre. Y me salvaron. Por fin me dieron un móvil. En aquel momento estaba tan débil que por fin tuve un atisbo de esperanza. Pero entonces vi el acoso cibernético y el abuso contra mi madre por todo Internet. Cuando vi la noticia de su muerte, mi última esperanza de vida se hizo añicos. Morí en esa villa. Simplemente no me lo esperaba. Después de renacer y alejarme de él. Todavía me tenía en la mira. Sus ojos se posaron en mí. No era como si estuviera mirando a su hija. Y ni siquiera parecía estar mirando a una persona. En cambio, estaba evaluando una mercancía. Él sonrió y dijo, excepto Shirley. Siempre y cuando los demás estén dispuestos a acompañarme. No solo les daré recompensas, sino que también me aseguraré de que todas las chicas puedan vivir una vida como la de James. Fue entonces cuando me di cuenta de que, de hecho, solo había chicas jóvenes en el patio. La mayoría de estas chicas pertenecían al grupo que presentó el examen de admisión a la universidad. Todas eran muy guapas y tenían el espíritu de las montañas. Eran justo el tipo de chicas que más les gusta a la gente adinerada. Siempre y cuando estuvieran de acuerdo, papá los llevaría a la capital provincial. Sin embargo, ese lugar no era la ciudad de oro que describió. Era un lugar infernal. Todas las chicas agacharon la cabeza y guardaron silencio. Sus padres la observaban con atención. Mi hermana mayor vestía marcas famosas. Tenía una figura regordeta. Y de porte altivo. Alguien que ni siquiera podían imaginar. Pensaban en si sus hijas realmente podrían vivir una vida así. Sería una gran bendición. Sus expresiones eran conmovedoras. Y estaban ansiosos por actuar. Papá tenía una sonrisa de confianza en el rostro. Pensó que las chicas de las montañas no tendrían escapatoria en toda su vida, y que sin duda se dejarían tentar por sus palabras. Pero ¿cómo iba a estar yo dispuesta? Saqué ese grueso fajo de informes de calificaciones de mi mochila, me subí a los escalones y los esparcí por el aire. Confundidos, se llevaron los informes de calificaciones del aire. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene escrito?, pregunté en voz alta. Estos son los resultados del examen de ingreso a la universidad. Todas las chicas de nuestro pueblo con menos de 30 años han sido admitidas en las universidades. Este es el futuro por el que han luchado. Después de ir a la universidad, saldrán de las montañas. Confiando en sí mismas. ¿De verdad prefieren vender a sus hijas por poco dinero, en lugar de creer que pueden forjar su propio futuro? Las chicas arrebataron el informe de calificaciones, con una mentira vacilante. Y sus lágrimas cayeron sobre los papeles. Habían cumplido la sesión de mentiras. Quienes habían permanecido en silencio desde el final del examen de admisión a la universidad finalmente estallaron. Me admitieron. ¿De verdad que me admitieron? ¿Por qué no podemos decidir nuestro destino? No quiero quedarme y casarme. Y no quiero ir con él. Quiero ir a la universidad. Quiero ir a la universidad. Quiero ir a donde quiero ir. Subieron sus calificaciones uno tras otro y expresaron sus opiniones. ¿Quién dijo que las chicas tienen cuerdas vocales delgadas y voces suaves? Sus voces lo inundaron todo. Cruzaron las montañas. Y llegaron a los corazones de todos. Sus padres guardaron silencio. Y luego dijeron, temblando, mentira, ¿de verdad hay un estudiante universitario en mi familia? ¿Es verdad o mentira? Que se vayan los traficantes de personas de nuestro pueblo. ¿Cómo se atreven a comprar y vender estudiantes universitarios? Estas son todas nuestras esperanzas. No las venderemos. Papá y su hermana mayor estaban rodeados por la multitud. Y la hermana mayor gritó de miedo. Papá siempre había tenido éxito con este truco. Pero no esperaba tropezar tan mal aquí. La sonrisa de su rostro desapareció. Se puso furioso y empezó a maldecir. ¿Cómo es posible que un grupo de montañeses entrara en la universidad? Bárbaros, solo están soñando despiertos. Además, ¿qué sentido tiene que las chicas vayan a la universidad?
¿No sería mejor venderlas directamente a las camas de los ricos y dejar que disfruten de una buena vida? Cuando la multitud escuchó las repugnantes palabras de papá, se llenaron de ira y comenzaron a pelear. Todos buscaron armas por todas partes. Algunos llevaron escobas. Otros palas. Maldijeron a gritos, ¿que no van a disfrutar de la cama de un rico? Son unos pesados. Los traficantes de personas merecen morir. Los dos corrieron mientras los golpeaban. Mientras papá corría, cayó en un pozo de lodo. Se levantó rápidamente y corrió hacia el BMW. Tenía todo el traje cubierto de lodo. Los tacones de la hermana mayor se atascaron en el barro. Y solo pudo correr descalza. Los aldeanos les lanzaron ladrillos y zapatos apestosos. Los dos gritaron de dolor. Huyeron en un estado lamentable. Me desplomé en el suelo como si me hubieran arrancado todos los huesos del cuerpo. Mamá me abrazó fuerte. Y tenía los ojos rojos, gracias. Shirley. Eres un ángel que Dios me envió. Me salvaste a mí y a todos los demás. Eres el niño del que estoy más orgulloso. Temblé y dije, mamá, ¿estás contenta conmigo aquí? Mamá asintió. Estoy feliz. Soy tan feliz cuando estás aquí. Shirley. Solté un suspiro de alivio. Este es el significado de mi renacimiento. Mamá está viva y bien, y ha cumplido su sueño. Ninguna de las 34 chicas se ha dilatado. Todas están bien. Incluyéndome a mí. Empecé a llorar a gritos otra vez. Unos días después, se celebró una reunión de reconocimiento en nuestro pueblo. Como directora, mamá recibió este importante honor. Fue un excelente resultado, nunca antes logrado en la ciudad, antes de que más de 30 estudiantes fueran admitidos en las universidades. Y también recibí la notificación de admisión de la Universidad de Harvard. La fama de nuestro instituto femenino se extendió por todas partes. Los emprendedores donaron dinero uno tras otro. Y los padres también estaban ansiosos por enviar a sus hijos a nuestra escuela. Mamá empezó a trabajar para ampliar la escala y mejorar las condiciones de estudio y de vida de la escuela. 8 Justo cuando bajé del tren de alta velocidad con mi equipaje antes del inicio del nuevo semestre. Vi a mi papá mirando a su alrededor, esperando a alguien en la estación. En cuanto me vio, se acercó felizmente a ayudarme a llevar mi equipaje, Shirley. Papá sabe que te han admitido en Harvard. Vine a Pekín especialmente para felicitarte. Lo miré con calma, sabiendo que aún tenía malas intenciones. Mi hermana mayor y yo somos muy hermosas. Sin embargo, su hermana mayor dejó la escuela. Le encantaba jugar. Incluso engordó. Aunque no solo mantenía una buena figura, sino que además me admitieron en Harvard, este viejo debe estar planeando venderme a un precio muy alto. Por eso está siendo tan atento. Le pregunté casualmente por el paradero de mi hermana mayor. Se secó el sudor de la frente y dijo que ya se había casado. ¿Casado? Creo que la vendió a un rico. Durante el periodo siguiente accedió a todo lo que le pedía. Siempre que salía. Sin duda estaría en la puerta de la escuela para recogerme y dejarme. También compró un montón de bocadillos por internet y se los dio a mis compañeros de cuarto. Mis compañeros me envidiaban, diciendo que tuve un buen padre. Después de que mi actitud se suavizó, finalmente mostró los colmillos y dijo, papá te ha presentado a una buena posibilidad de matrimonio. Es una familia adinerada. La gente común ni siquiera puede soñar con eso. Seguramente habiendo cumplido mi deseo. Eres un niño afortunado. Dije con interés. ¿Una familia adinerada? Genial. Pero si me voy a casar, necesito el consentimiento de mi madre. ¿Verdad? Es un asunto tan importante que tengo que volver a casa por un tiempo. De repente se puso ansioso. Pero luego puso los ojos en blanco. Tienes razón. Y papá regresará contigo. Reservé un asiento duro por decenas de horas. Y durante el viaje, torturé a mi padre hasta que deliró. Cuando llegamos a las montañas, lo llevé a pie hasta el pueblo. En los últimos años, se había entregado al placer.
Y su cuerpo llevaba mucho tiempo agotado. En ese momento, estaba sin aliento por el agotamiento. Cuando llegamos al lugar, preguntó confundido. ¿Dónde está tu mamá? Lo saludé para que tomara agua y descansara un poco. Iré a llamar a mi mamá. Pero en cambio, saqué a la tía Wan. Tenía una expresión de sorpresa. Tía Wan. ¿No siempre deseas un esposo? Una expresión de alegría se dibujó en su rostro. ¿Y entonces echó un vistazo al que estaba en la habitación? ¿Estará dispuesto?, pregunté. Para un hombre. Si no es obediente al principio. Puedes darle una lección. Después de golpearlo un par de veces más. ¿No estará dispuesto? Tampoco tienes que tratarlo como a un ser humano. Y cuanto más amable seas con él, más tentará a la suerte. Ella sonrió de alegría. Me dio las gracias rápidamente. Y luego con entusiasmo entró en la habitación y cerró la puerta con llave. La tía Wan era viuda en el pueblo. Se decía que era una maldición para sus maridos. Y todos los hombres con los que se casó murieron. Además, era alta y fuerte. Con un brazo tan grande como el de 2 hombres. Nadie en el pueblo quería estar con ella. Así que siempre había deseado encontrar marido. No importaba si era alto o bajo. Gordo o delgado. Siempre que fuera hombre. Después de pensarlo bien, no se me ocurrió nadie más adecuado que papá. Se oyó un grito en la habitación. Y era la voz de mi papá. Shirley. Sálvame. Perra asquerosa. Aléjate de mí. Me di la vuelta con indiferencia y me fui. Los exmaridos de la tía Wang murieron al caer, quemados o asfixiados mientras comían. Me pregunto cómo morirá. Después de regresar a Pekín, rebusqué en el teléfono de mi padre en mi bolso. Había pruebas del negocio de trata de personas de mi tía a lo largo de los años. Para ellos, estas vidas eran solo bienes que compraban y vendían. Lo denuncié directamente a la comisaría. Este incidente fue extremadamente grave. Y la policía le dio gran importancia. Rápidamente enviaron personal para arrestar a la tía. Además también encontré noticias sobre mi hermana mayor por teléfono. Papá la vendió a un viejo pervertido. Este anciano ya había torturado a varias chicas hasta la muerte. Mi padre era realmente despiadado. Enviando a su propia hija a manos de semejante persona. Basándose en esta información, la policía acudió a rescatar a las niñas víctimas. Al rescatar a mi hermana mayor, los acompañé. En la Gran Villa, la hermana mayor había sido torturada hasta quedar irreconocible. Tenía todas las extremidades rotas. Y le habían arrancado la lengua. Así que no podía hablar. Pero cuando la policía iba a enviarla al hospital, ella negó con la cabeza desesperada. Nadie entendió su petición. Pero solo yo di un paso al frente. Recogió la cadena dorada del suelo y la sostuvo frente a ella. Ella asintió vigorosamente como un cabezón. Entre la riqueza y la libertad. Ella tomó su decisión. El viejo pervertido fue llevado ante la justicia. Las demás víctimas también fueron rescatadas. En la Gran Villa vacía, solo quedó la hermana mayor. Ya había sido sometida a su control físico por el veneno que le di hace unos años. Y ahora la habían torturado así. Sus días estaban contados. Pero llevaba la cadena de oro y parecía disfrutarla. Después de graduarme de la universidad, volví a la capital provincial para atender unos asuntos. Mientras esperaba el semáforo en la calle, una moto pasó a toda velocidad y me arrebató el bolso. Me enojé tanto que di una patada en el suelo. Entonces otra motocicleta policial pasó a toda velocidad frente a mí. Los policías de la motocicleta alcanzaron rápidamente al ladrón, lo redujeron con destreza y me quitaron el bolso. Les di las gracias repetidamente. El policía frente a mí se quitó el casco y me miró con una sonrisa segura. ¿Cuánto tiempo sin verla? Se veía tan heroica y valiente. Resultó ser Yoyo. Una de las primeras graduadas de nuestro instituto femenino. Después de salir del trabajo, me llevó a comer. En la mesa del comedor, vinieron más de una docena de chicas.
Había médicos, profesores, policías, reporteros. Todos eran estudiantes de la primera promoción. Me torcí la nariz. Y se me llenaron los ojos de lágrimas. Habían elegido sus carreras ideales en la universidad, y se habían convertido en miembros indispensables de la sociedad tras graduarse. Si yo no hubiera ido a la universidad, no habría sabido que el mundo es tan grande. He oído que las chicas de nuestro pueblo son muy valiosas ahora. Dicen que son la reserva de los universitarios. Siempre y cuando nos den una oportunidad, podemos demostrar que las mujeres no son inferiores a los hombres. También dijeron que no entendían el principio. Mi mamá. Ahora, cuando abro el teléfono, los internautas la elogian como el principio más hermoso. Dejan mensajes bajo los informes, sean menos agresivos y muestren más respeto. La educación puede obrar milagros. Y el principio más hermoso merece el título. Un modelo de educación. La grandeza de una persona común. Esta es una evaluación en línea completamente opuesta a mi vida anterior. Yo lo he hecho. Y mamá también. Todas las chicas de la montaña lo han hecho. El final del texto completo.